¿Alguna vez has amado tanto que el dolor te rompió por dentro, sin hacer ruido, como un cristal que se quiebra en cámara lenta? ¿Has sentido esa contradicción en la que el corazón suplica quedarse mientras la razón grita que debes irte? Amar profundamente es una de las experiencias más intensas y hermosas de la vida, pero también puede convertirse en una de las más devastadoras cuando el amor ya no puede sostenerse, cuando aferrarse duele más que soltar. Existe una paradoja cruel en el amor humano. Cuanto más sincero es el sentimiento, más profundo el sufrimiento cuando toca el final. Nos aferramos no solo a una persona, sino también a una idea, a un futuro imaginado, a una identidad compartida. No soltamos solo a un cuerpo, soltamos una parte de nosotros que vivía en esa historia. Por eso, dejar ir no es simplemente cerrar una etapa. Es, muchas veces, enfrentarse a un vacío que amenaza con tragarnos si no sabemos llenarlo con algo más que dolor. Pero, si sabemos que debemos soltar, si sentimos en lo más profundo que no hay retorno posible, ¿por qué cuesta tanto hacerlo? La respuesta está en nuestra mente, en nuestra cultura, en nuestra forma de entender el amor. Nos han enseñado que el amor verdadero es sacrificio, que si duele es porque importa, que si no luchamos hasta el final, entonces no fue real. Nos movemos entre culpas, miedos, esperanzas rotas y promesas que ya no tienen sentido. Y en medio de todo ese caos emocional, nos perdemos a nosotros mismos. Este texto no pretende romantizar el desapego ni disfrazar el dolor con frases vacías. Tampoco busca enseñarte a olvidar a alguien en 5 pasos o a llenar tu vacío con distracciones pasajeras. Lo que encontrarás aquí es un camino distinto, una forma de soltar sin destruirte. Una filosofía de vida que no promete eliminar el dolor, pero sí enseñarte a mirarlo con otros ojos, con la dignidad de quien ha aprendido a sostenerse a sí mismo incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Ese camino es el estoicismo, una filosofía antigua, nacida en Grecia, abrazada por emperadores, esclavos, filósofos y guerreros. Una forma de vivir que nos enseña a distinguir lo que depende de nosotros de lo que no, a cultivar la serenidad en medio de la tormenta, a encontrar libertad en el desapego. Lejos de ser fría o indiferente, esta filosofía propone un amor basado en la virtud, no en la necesidad, en la elección consciente, no en la obsesión. Hoy más que nunca necesitamos una brújula emocional que nos ayude a atravesar los momentos de pérdida sin perdernos a nosotros mismos. Porque sí, es posible amar sin romperte. Es posible dejar ir sin convertirte en cenizas. Y ese es el viaje que estás a punto de comenzar. ¿Por qué duele tanto dejar ir, incluso cuando sabemos que es lo correcto? Porque esa decisión, a veces tan necesaria, se siente como una amputación emocional. El dolor de soltar no solo nace del amor que sentimos por alguien, sino de todo lo que proyectamos sobre esa persona. Expectativas, sueños, identidad. No dejamos ir solo un cuerpo o una historia. Dejamos ir una parte de nosotros mismos que se había fundido con ese vínculo. Y en esa fusión es donde se esconde una de las claves más dolorosas del desapego. La confusión entre el amor y la dependencia, entre querer y necesitar, entre amar y pertenecer. Desde pequeños, se nos ha inculcado, de manera sutil pero constante, una ilusión peligrosa. La idea de que el amor verdadero debe ser eterno, que si es real no se rompe, que quien ama de verdad no se va. Esta creencia, romántica en apariencia, esconde una trampa emocional. Nos lleva a perseguir vínculos en los que el apego se disfraza de amor, donde el miedo a la pérdida es tan grande que preferimos sostener lo insostenible antes que enfrentarnos al abismo del vacío. Y cuando ese abismo finalmente llega, porque la vida no responde a nuestras ficciones, el dolor se vuelve insoportable. No solo sufrimos por la ausencia del otro, sino por el colapso de una estructura mental que nos daba seguridad. Muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a construir nuestra identidad a partir de la relación. Lo que antes era un yo se transforma en un nosotros que se traga todo lo demás. Tus decisiones giran en torno al otro, tus emociones dependen de su presencia, tu día empieza y termina con su reflejo. De pronto, tu existencia parece tener sentido solo dentro de esa conexión. Y cuando esa conexión se rompe, no solo pierdes al otro, te pierdes a ti. Sentirse vacío, sin dirección, sin propósito, no es un signo de debilidad, sino el resultado lógico de haber cedido demasiado de tu identidad al amor.
Nadie nos enseñó que en el verdadero amor no se diluye el yo, sino que se expande. Que una relación sana no borra nuestra individualidad, sino que la celebra. Pero la mayoría de nosotros no aprendimos a amar desde esa libertad, sino desde la necesidad. A esto se suma la influencia de una cultura moderna que idealiza el amor hasta volverlo irreal. Nos bombardean con canciones, películas, novelas, que glorifican el dolor amoroso como prueba de autenticidad. Nos enseñan que sufrir por amor es noble, que llorar por alguien es sinónimo de haber amado de verdad, que el desgarro emocional es el precio natural de un amor intenso. Y así, confundimos intensidad con profundidad, obsesión con entrega, drama con pasión. Se nos graba en el subconsciente que cuanto más duela, más valió la pena. Esta narrativa nos hace más vulnerables al sufrimiento, porque cuando el amor termina no solo sentimos la pérdida, también sentimos culpa, fracaso, vergüenza. ¿Cómo no va a doler si nos dijeron que el verdadero amor lo resiste todo? En este contexto, las redes sociales actúan como un espejo distorsionado que amplifica ese dolor. La hiperconectividad emocional nos mantiene atados a las huellas digitales del otro. Una foto, una historia, una canción compartida, se transforman en puñales que reabren heridas que apenas empezaban a cerrarse. Vivimos en un tiempo donde soltar no significa desaparecer. Significa seguir viendo al otro, seguir sabiendo de él, incluso cuando ya no forma parte de nuestra vida. Y eso, lejos de ayudarnos a sanar, nos sumerge en una especie de duelo interminable. Además, el imperativo de mostrar fortaleza, de demostrar que estamos bien, nos obliga a reprimir el dolor, a maquillarlo, a convertirlo en una publicación inspiradora mientras por dentro nos desmoronamos. Nadie sube una foto llorando a las 3 de la mañana. Todos mostramos la sonrisa, el viaje, la superación. Pero en el fondo, nos sentimos más solos que nunca. Y tal vez el mayor problema de todos es que nadie nos enseñó a cerrar ciclos. Carecemos de una educación emocional que nos prepare para terminar una etapa sin arrastrarla eternamente. No sabemos decir adiós sin culpas, no entendemos que un cierre no es un fracaso, sino un acto de madurez. No tenemos rituales para soltar. No se nos ha transmitido el arte del duelo saludable. Así que improvisamos, nos aferramos, nos distraemos, buscamos reemplazos rápidos, negamos el dolor o nos hundimos en él. Pero rara vez nos detenemos a atravesarlo con conciencia, a aprender de él, a transformarlo. Dejar ir duele porque no sabemos cómo hacerlo, porque nos faltan herramientas, lenguaje, referencias, porque asociamos el final con el vacío, en lugar de verlo como un espacio nuevo, fértil, abierto a la reconstrucción. Y sin embargo, en medio de todo ese caos emocional, existe la posibilidad de aprender otra forma de relacionarnos con el amor y con la pérdida. Una forma más consciente, más libre, más sabia. No para evitar el dolor, sino para no quedar atrapados en él. Porque el verdadero acto de amor, a veces, es saber soltar. Y hacerlo no desde la resignación, sino desde la comprensión profunda de que soltar no es perder, sino liberarte para volver a encontrarte contigo mismo. Mucho antes de que las redes sociales amplificaran nuestras emociones o que el amor se romantizara hasta volverse un espectáculo, ya existía una filosofía que proponía una manera radicalmente distinta de relacionarnos con el sufrimiento, las pérdidas y el deseo, el estoicismo. Nacido en los pórticos de Atenas de la mano de Zenón de Citio, y refinado a lo largo de los siglos por pensadores como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, el estoicismo no es una doctrina fría ni un llamado a la indiferencia, como a veces se malinterpreta, sino una herramienta profundamente práctica para vivir con sabiduría, incluso, y sobre todo, cuando el corazón duele. El principio rector de esta filosofía es simple pero transformador. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Todo tu sufrimiento nace, según los estoicos, de confundir unas con otras. No puedes controlar si alguien deja de amarte, si la relación termina, si el otro cambia. Pero sí puedes controlar cómo respondes a ello, qué significados eliges atribuir, y sobre todo, en quién te conviertes a partir de esa experiencia. Esta distinción es la llave que abre la puerta a una libertad interior que no depende de las circunstancias externas. Para los estoicos, la verdadera felicidad, la eudaimonia, no está en el placer ni en la ausencia de dolor, sino en vivir de acuerdo con la virtud. Y la virtud no es una entelequia moral,
sino una forma concreta de actuar, con coraje, con justicia, con sabiduría y con autodominio. Así, incluso en medio del duelo por una relación perdida, puedes cultivar la templanza. Incluso al enfrentar el rechazo, puedes elegir la dignidad. En lugar de preguntarte por qué el otro te hizo daño, te preguntas qué puedes aprender tú, cómo puedes crecer tú, cómo puedes mantenerte fiel a tus valores cuando todo en ti grita por rendirse. Una distinción esencial que hacen los estoicos es entre las pasiones descontroladas, como la ira, el apego ciego, los celos, y las emociones gobernadas por la razón. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de transformar esa energía cruda en algo más lúcido. La pasión que destruye se convierte en una emoción que orienta. El amor no se rechaza, pero se purifica. Ya no es una necesidad ansiosa, sino una elección libre. Una práctica estoica especialmente poderosa en contextos de ruptura o incertidumbre es la premeditatio malorum, la visualización consciente de escenarios difíciles. Imagina que pierdes lo que más amas. Imagina que nada sale como esperas. No para obsesionarte con el dolor, sino para prepararte interiormente, para recordarte que incluso eso que tanto temes, puede ser soportable si tienes fortaleza interior. Esta práctica no endurece el alma, la afina. No te aleja del amor, sino del miedo a perderlo. Lejos de promover el desapego como frialdad o desinterés, el estoicismo propone una forma de amor profunda, pero no dependiente, comprometida, pero no esclava. Amar con sabiduría no es amar menos, sino amar mejor, sin exigir, sin poseer, sin temer. Y cuando llegue el momento de soltar, podrás hacerlo sin sentir que te estás rompiendo, porque habrás aprendido que tu valor no depende de lo que pierdes, sino de cómo vives lo que te toca vivir. Aplicar el estoicismo al proceso de desapego amoroso no es simplemente resistir el dolor ni fingir fortaleza. Es reeducar tu mente para relacionarte de forma diferente con lo que sientes, con lo que crees y con lo que pierdes. Es mirar la herida sin dramatismo, al mismo tiempo, sin negación. Es entender que el dolor por amor no es una señal de debilidad, sino una oportunidad para observar tus apegos más profundos, tus vacíos más antiguos y tus creencias más arraigadas. Una de esas creencias, quizá la más dañina, es la idea de que necesitas a alguien para sentirte completo. Desde pequeños se nos repite en canciones, películas y discursos románticos que el verdadero amor nos salva, que sin el otro no somos nada, que el amor todo lo puede. Esa narrativa, aunque seductora, nos vuelve vulnerables no solo al dolor de perder, sino al miedo constante de perder incluso cuando lo tenemos. El estoicismo propone un cambio de paradigma, pasar del te necesito para estar bien al te elijo mientras esto nos haga bien a los dos. Amar desde la libertad, no desde la carencia. Amar como un acto de generosidad, no como una transacción para llenar un vacío. Cuando cambias esta perspectiva, ya no temes al final, porque tu valor no depende del otro, sino de la relación que tienes contigo mismo. Pero este cambio no se da con frases bonitas ni con afirmaciones vacías. Se construye a través de un trabajo profundo sobre tus pensamientos. Los estoicos insistían en que no son los hechos los que nos afectan, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. Epicteto lo decía con claridad. No nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Aplicado al amor, esto significa que no es la ruptura en sí la que te destruye, sino lo que te dices sobre ella. Nunca volveré a amar, nadie más me va a querer. He perdido mi única oportunidad de ser feliz. Estas ideas, aunque sientan reales, no son verdades absolutas. Son pensamientos irracionales, fruto del miedo y la costumbre. El primer paso es identificarlos, escribirlos, nombrarlos, observarlos sin juicio. El segundo paso es cuestionarlos con firmeza. ¿Es esto cierto? ¿Puedo saber con certeza que nunca volveré a amar? ¿Estoy confundiendo esta pérdida con un destino definitivo? Y finalmente, reemplazarlos por pensamientos más realistas y compasivos. Estoy sufriendo. Sí, pero este dolor no define mi valor. Esta historia terminó, pero no significa que no pueda construir nuevas. Lo que hoy duele, mañana puede enseñarme algo valioso. En este proceso de transformación, también es clave aprender a cambiar la narrativa de la pérdida. La mente tiende a dramatizar, a convertir lo vivido en una especie de epopeya trágica donde uno es víctima de un destino cruel. Pero la realidad suele ser más simple, más neutra,
más compleja incluso. No perdiste a tu alma gemela, terminó una relación entre dos personas que, por distintas razones, ya no estaban caminando en la misma dirección. No fuiste abandonado, alguien eligió seguir su camino, y ahora tú puedes elegir el tuyo. Reescribir la historia no es negar lo que pasó, sino liberarte del guión que te hace sufrir más de lo necesario. Es pasar de la novela del ¿por qué me hizo esto?, al relato consciente del ¿qué puedo aprender de esto y cómo me reconstruyo a partir de aquí? Los estoicos no promovían una negación del dolor. Todo lo contrario, hablaban de una aceptación activa, valiente, lúcida. Aceptar no es resignarse, ni tampoco anestesiarse. Es mirar de frente lo que se siente, sin adornos pero también sin dramatismo. Aceptar es decir, esto es lo que hay, esto es lo que siento, esto es lo que ahora necesito trabajar en mí. El dolor amoroso, si se le permite existir sin evasión, sin culpa ni autocompasión, se vuelve un umbral. No un castigo, sino una transición. Y esa transición puede ser una de las más potentes para el crecimiento personal si se atraviesa con conciencia. Uno de los principios más poderosos, y quizás más difíciles de integrar, es la impermanencia. Todo cambia. Las personas cambian. Los sentimientos cambian. Las promesas cambian. Lo que hoy te sostiene, mañana puede desvanecerse. Y eso no es necesariamente trágico. Es parte de la naturaleza misma de la vida. El estoicismo no niega el dolor de los cambios, pero sí rechaza la fantasía de que las cosas deberían permanecer eternamente iguales para que podamos ser felices. La permanencia es una ilusión peligrosa que nos hace sufrir más cuando las cosas inevitablemente se transforman. Aprender a ver la impermanencia no como una amenaza, sino como una ley natural, nos permite amar más libremente, soltar con más paz y vivir con menos miedo. Nada dura para siempre, y por eso mismo, todo tiene valor. Porque es efímero, porque no se repite, porque fue único. Aplicar el estoicismo en el desapego no es volverte de piedra, ni desconectarte emocionalmente. Es todo lo contrario, es sentirlo todo, pero sin ser arrastrado. Es llorar si hace falta, pero sin perder la dignidad. Es amar con intensidad, pero sin necesidad. Es saber que puedes vivir un duelo profundo y aún así elegir la calma como brújula. Y cuando logras eso, no solo sanas, te transformas. Porque ya no amas desde el miedo, sino desde la plenitud de saber que tú, contigo, ya estás completo. Comprender la diferencia entre un amor sano y un apego destructivo no solo puede transformar la manera en que vivimos nuestras relaciones, sino también la forma en que nos entendemos a nosotros mismos dentro del amor. El estoicismo, lejos de proponer una vida emocionalmente vacía o distante, ofrece una visión profundamente sabia del afecto. Amar no es perderse en el otro, ni anularse por el vínculo, sino expresar la virtud en el acto de estar con alguien, respetando su libertad, sobre todo, la nuestra. Desde esta mirada, el amor verdadero no nace de la necesidad, sino de la elección consciente. No es la urgencia de tener al otro para llenar un vacío, sino la disposición de compartir lo que ya somos, desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando amamos desde la virtud, como lo proponía Séneca, el amor se convierte en una práctica de respeto, templanza y justicia. Respeto por el otro como individuo libre, templanza para no dejarnos arrastrar por pasiones irracionales, justicia para dar sin manipular, sin esperar posesión a cambio. En cambio, el apego destructivo nace cuando confundimos amor con dependencia, y creemos que el otro es indispensable para nuestra existencia emocional. En ese momento, el amor deja de ser un acto de virtud y se convierte en pasión desordenada, en miedo al abandono, en ansiedad disfrazada de entrega. El desapego, en este contexto, no es indiferencia. Es una forma más elevada de amor, porque libera tanto al que ama como al que es amado. No exige, no controla, no suplica. No necesita la constante presencia del otro para validar su afecto. El desapego permite amar sin obsesión, sin esa angustia crónica de perder, sin esa urgencia de estar siempre cerca. Es un amor sereno que sabe disfrutar la compañía sin volverse esclavo de ella. No porque no duela la pérdida, sino porque se ha comprendido que el amor no es sinónimo de posesión, y que todo lo que se tiene, incluso lo más querido, puede irse. Marco Aurelio lo decía con admirable claridad. Ama lo que te ha sido dado,
pero como algo que puede ser devuelto en cualquier momento. El problema aparece cuando el vínculo deja de alimentar y comienza a consumir. Cuando el miedo a estar sin esa persona es más fuerte que el deseo de su bienestar. Cuando te aferras aunque sabes que la relación ya no te hace bien, que te resta más de lo que te da, que te apaga más de lo que te enciende. El apego destructivo no comienza de golpe, se infiltra lentamente, en los pequeños gestos de control, en la necesidad constante de aprobación, en los celos disfrazados de cuidado, en la ansiedad cuando el otro no responde, en la sensación de que tu valor depende de su presencia. Allí ya no hay virtud, solo pasión desenfrenada, tal como advertían los estoicos. Y la pasión descontrolada, a diferencia de la emoción reconocida y moderada, siempre te esclaviza. Amar sin poseer es quizás uno de los actos más difíciles y más nobles. Significa aceptar que el otro no te pertenece, que su libertad no es una amenaza para tu seguridad emocional, sino una condición indispensable para que el amor sea real. Amar sin poseer es poder decir, te elijo sin decir te controlo. Es gozar de la hora sin exigir un para siempre. Es agradecer cada encuentro sin convertirlo en una deuda eterna. Es entender que la presencia del otro es un regalo, no una obligación. Y que su ausencia, si llega, no borra el valor de lo compartido ni invalida lo que sentiste. La persona que ama con desapego sabe que nada es eterno, y por eso valora más intensamente cada momento, pero sin aferrarse a él con miedo. En última instancia, el amor sano no promete seguridad absoluta ni felicidad constante, pero sí ofrece un terreno fértil donde crecer juntos sin destruirse, donde acompañarse sin perderse, donde el vínculo potencia a ambos en lugar de desgastarlos. El apego, en cambio, promete plenitud inmediata y termina dejando ruinas emocionales. Por eso, desde una mirada estoica, amar con sabiduría no es amar menos, sino amar mejor. Amar con libertad, con conciencia, con equilibrio. Y saber retirarse, si es necesario, sin rencor, sin drama, con la certeza de que amar también implica soltar cuando el amor ya no es virtud, sino sufrimiento. Desapegarse conscientemente en la era moderna no es solo una decisión emocional, sino también un desafío casi contracultural. Vivimos rodeados de estímulos que dificultan el cierre verdadero de un ciclo afectivo, no porque no sepamos que debemos dejar ir, sino porque el contexto actual se encarga de recordarnos constantemente lo que ya no está, magnificando ausencias, idealizando recuerdos, y disfrazando de sanación lo que en realidad es una evasión emocional maquillada de espiritualidad. Uno de los principales enemigos del desapego es la idealización. No amamos a la persona tal como fue, sino a la versión que construimos de ella en nuestra mente. Una versión que, muchas veces, no resiste el más mínimo contraste con la realidad. Añoramos lo que creíamos que podría ser, no lo que fue. Nos aferramos a la promesa de lo que imaginamos, a los momentos aislados que editamos mentalmente para ignorar las señales de deterioro. El amor idealizado es como un espejo roto que nos sigue mostrando solo los fragmentos más brillantes, negando las grietas. Desde ahí, dejar ir no es solo soltar a una persona, sino desmontar un relato entero, lo cual duele porque implica aceptar que, tal vez, no estábamos enamorados del otro, sino de lo que representaba para nuestro ego, nuestras heridas o nuestras carencias. A esto se suma la constante intromisión del entorno digital. Nunca antes habíamos tenido tantas formas de permanecer conectados a lo que ya no está. Las redes sociales funcionan como un archivo emocional que se activa con cada clic. Fotos antiguas, mensajes guardados, canciones compartidas, publicaciones que el algoritmo se empeña en mostrarnos justo cuando intentamos dar un paso adelante. La hiperconectividad convierte el duelo emocional en un proceso interrumpido, casi imposible de cerrar completamente. Incluso cuando bloqueamos o dejamos de seguir, la tentación del stalking persiste como una herida abierta que sangra por curiosidad y nostalgia. Compararse con las nuevas parejas del otro, revisar sus estados, adivinar si está mejor o peor sin nosotros, se convierte en una tortura silenciosa que sabotea cualquier intento de desapego consciente. Como dijo Epicteto, no es lo que sucede lo que nos daña, sino la interpretación que hacemos de ello. Y hoy interpretamos constantemente lo que vemos en línea, alimentando hipótesis, sufriendo por lo que creemos leer entre líneas, en vez de afrontar la ausencia desde la realidad, sin adornos ni suposiciones.
En este paisaje emocional distorsionado también ha emergido una forma superficial de espiritualidad que, en vez de acompañar el proceso de desapego con autenticidad, lo vacía de sentido mediante frases vacías, afirmaciones prefabricadas y una estética de sanación que no toca las raíces del dolor. Se repiten mantras como todo pasa por algo o si te duele. No es amor, sino un trabajo interior que respalde esas ideas. La falsa espiritualidad se convierte así en una trampa más del ego. En lugar de sentir, racionalizamos. En lugar de llorar, escribimos posts motivacionales. En lugar de mirar de frente la herida, nos ponemos una máscara de positividad forzada. Pero el desapego verdadero no se logra con frases bonitas, sino con acciones conscientes, con tiempo, con presencia en el dolor. El estoicismo no propone evitar el sufrimiento, sino atravesarlo con templanza, reconociendo que es parte de la experiencia humana. Fingir que estamos bien no nos libera, nos retrasa. Otro obstáculo poco mencionado pero profundamente necesario es la limpieza del entorno digital. No basta con dejar de hablar con esa persona si seguimos conservando cada rastro suyo en nuestro dispositivo. Conversaciones archivadas, fotos en la galería, listas de reproducción compartidas, mensajes sin borrar. Todo eso actúa como anclas invisibles que nos atan al pasado. La mente necesita simbolismos para cerrar ciclos, y muchas veces lo digital queda excluido de ese proceso porque creemos que no importa o que algún día vamos a querer recordar. Pero si realmente queremos avanzar, hay que tener el coraje de hacer espacio, también en lo virtual. El desapego no solo es emocional, es también una reestructuración de nuestro entorno, un acto simbólico de dar un paso al frente sin llevar en la mochila cada sombra del ayer. Finalmente, vivimos bajo la presión social de sanar rápido. Hay una expectativa silenciosa, y a veces explícita, de que debemos estar bien cuanto antes, rehacernos, mostrarnos felices y productivos como si el dolor no tuviera lugar en nuestra agenda. Esa impaciencia emocional nos lleva a tomar atajos que no nos transforman, solo nos distraen. Comenzamos otra relación antes de haber cerrado la anterior. Llenamos los vacíos con actividades que no sentimos, intentamos convencernos de que ya pasó, aunque por dentro sigamos en pedazos. Pero el desapego verdadero no tiene un calendario. No se mide en semanas ni en likes ni en sonrisas aparentes. Es un proceso profundamente personal, que requiere pausa, introspección y honestidad radical con uno mismo. La virtud estoica no está en reprimir el dolor ni en acelerar la sanación, sino en permanecer presente con lo que sentimos, sin huir, sin adornar, sin justificar. Amar y luego desapegarse es una de las transiciones más complejas del alma humana. Y hacerlo conscientemente, en un mundo que todo el tiempo te invita a mirar hacia atrás, a idealizar, a comparar, a fingir que todo está bien, es un acto de valentía. No se trata de negar lo vivido, sino de honrarlo sin convertirlo en una prisión. De dejar ir con gratitud, sin rencor, pero también sin atajos. Porque solo quien se permite soltar de verdad puede, algún día, volver a amar con libertad. Soltar no es un acto espontáneo. No basta con desear dejar atrás a alguien o algo para que el alma obedezca. El desapego verdadero requiere disciplina interior, y el estoicismo, lejos de ser una filosofía fría o distante, ofrece herramientas profundamente humanas para atravesar con entereza los procesos emocionales más complejos. En el contexto del amor y la pérdida, aplicar estas herramientas no significa reprimir el dolor, sino canalizarlo de forma consciente para que, en lugar de rompernos, nos transforme. Una de las prácticas más poderosas dentro del estoicismo es el diario estoico. No se trata de escribir lo que ocurrió durante el día, sino de clarificar el pensamiento, identificar distorsiones mentales y cultivar una mirada lúcida sobre lo vivido. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no escribía para los demás, sino para sí mismo, como un ejercicio de higiene emocional. Al poner en palabras lo que sentimos, empezamos a ver con más objetividad lo que la emoción nublaba. Escribir sobre el amor perdido, sobre las contradicciones internas, sobre los apegos que nos duelen, permite desactivar esa maraña mental que convierte el recuerdo en sufrimiento constante. A través del diario, podemos distinguir entre lo que sucedió y lo que interpretamos, entre lo que sentimos y lo que tememos. Podemos preguntarnos, ¿qué parte de este dolor es real y qué parte es miedo a la soledad, a la repetición, al juicio externo? ¿Qué puedo aprender de esta pérdida?
¿Qué creencias estoy repitiendo que ya no me sirven? Otra práctica esencial es la visualización negativa, o premeditatio malorum, un ejercicio clásico estoico que consiste en imaginar, de forma deliberada, los escenarios difíciles que podrían ocurrir. Aunque a primera vista parezca pesimista, su propósito es fortalecer la mente, prepararla para la pérdida sin caer en el pánico emocional. En el amor, esto puede traducirse en aceptar desde el inicio que todo vínculo es finito, que la vida cambia, que incluso las relaciones más intensas pueden llegar a su fin. Visualizar ese momento con serenidad no significa desconfiar del otro, sino asumir la impermanencia como parte natural de la existencia. Al hacerlo, dejamos de aferrarnos a las personas como si fueran nuestras por derecho y empezamos a valorarlas por elección. Esta práctica nos libera del miedo paralizante a la pérdida y nos permite amar con una libertad más plena. No se trata de vivir esperando lo peor, sino de recordar que incluso si eso sucede, estaremos preparados para afrontarlo sin derrumbarnos. Cuando la mente se desborda de pensamientos obsesivos, de recuerdos que se repiten como un eco constante, recurrir al cuerpo es vital. Las técnicas de respiración y presencia no son exclusivas del yoga o del mindfulness moderno. Ya en los textos estoicos se hace referencia a la importancia de vivir en el presente, de no dejarse arrastrar por pasiones descontroladas. Respirar profundamente, de forma consciente, es una manera de anclarse a la hora, de interrumpir el flujo mental que alimenta la ansiedad. En momentos de angustia por la ausencia del otro, llevar la atención a la respiración permite crear un espacio interno desde el cual observar el dolor sin ser devorados por él. No es una solución mágica, pero sí una herramienta poderosa para recuperar el control cuando sentimos que todo se nos escapa. El estoicismo, en su esencia, no niega la emoción, simplemente propone no dejarnos gobernar por ella. A nivel mental, otra herramienta clave es la reformulación cognitiva. Epicteto enseñaba que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este principio es la base de muchas terapias modernas, como la terapia cognitivo-conductual, y nos invita a revisar los pensamientos automáticos que sostienen nuestro sufrimiento. Por ejemplo, después de una ruptura, es común pensar: nunca volveré a encontrar a alguien así. Esto es una injusticia. Si me amara, no se habría ido. Estas afirmaciones no son hechos, sino interpretaciones teñidas por el dolor. Reformular implica cuestionarlas con honestidad y reemplazarlas por pensamientos más realistas y constructivos, como estoy sintiendo dolor, pero eso no significa que esté condenado a sufrir siempre. Quizás esta relación terminó porque ya no era saludable, o puedo aprender de esto y fortalecerme. El desapego consciente no consiste en negar lo que sentimos, sino en dejar de alimentar mentalmente los discursos que nos mantienen encadenados al pasado. Pero más allá de las palabras, el silencio tiene un valor inmenso. En una sociedad que todo el tiempo nos impulsa a hablar, compartir, publicar, reaccionar, el silencio consciente se convierte en un acto de rebeldía sanadora. El silencio no es vacío, es espacio fértil para escuchar lo que realmente sentimos, más allá del ruido externo. Cuando practicamos la soledad activa, esa que no nace del aislamiento sino de la elección, nos reencontramos con nosotros mismos. La soledad no como castigo, sino como refugio, como territorio sagrado donde podemos reconstruirnos sin máscaras. En esa quietud, se ordenan los pensamientos, se decanta el dolor, y nace una comprensión más profunda de quiénes somos sin el otro. Solo desde ese lugar puede surgir un nuevo amor que no sea necesidad, sino elección consciente. Estas herramientas, aunque simples en apariencia, requieren práctica constante. No hay atajos. No se trata de aplicarlas una vez y esperar resultados milagrosos, sino de convertirlas en parte del modo en que habitamos el mundo. El desapego, como cualquier forma de sabiduría, se cultiva día a día. Es una decisión que renovamos en cada pensamiento, en cada reacción, en cada elección de no escribir, de no revisar, de no idealizar. Y aunque duela, también es profundamente liberador. Soltar con dignidad, con templanza, con presencia, no nos aleja del amor. Nos acerca a su forma más pura. Porque cuando ya no dependemos, cuando ya no exigimos que el otro nos complete, cuando aprendemos a estar con nosotros mismos en paz, entonces podemos volver a amar sin miedo, sin obsesión, sin perder el centro. Y ahí,
el amor se vuelve verdadero. Hablar de resiliencia estoica no es hablar de una teoría abstracta, sino de una actitud frente a la vida que se demuestra, sobre todo, en los momentos de pérdida. Y cuando hablamos de pérdidas emocionales, del fin de una relación amorosa o de la ausencia de alguien que amamos, el estoicismo deja de ser un discurso filosófico para convertirse en una herramienta profundamente humana. No es casual que muchos de sus principales exponentes hayan pasado por momentos extremos, aún así, hayan conservado su integridad interior. Sus historias nos recuerdan que es posible atravesar el dolor sin perder la dignidad, que es posible amar profundamente sin quedar atrapados en el sufrimiento cuando ese amor se transforma o se va. Epicteto, por ejemplo, fue esclavo. Su cuerpo fue maltratado y sus libertades, negadas. Sin embargo, jamás permitió que le arrebataran su mundo interior. Su enseñanza más potente para el corazón roto no tiene que ver con cadenas físicas, sino con las mentales. Lo que nos duele no es lo que sucede, sino la opinión que tenemos sobre ello. Imagina a alguien que acaba de ser abandonado por la persona que ama. El dolor es real, pero lo que más lo consume no es el hecho en sí, sino los pensamientos: no soy suficiente, nunca me va a querer nadie así, no puedo vivir sin esa persona. Epicteto nos invitaría a observar esas creencias y cuestionarlas. Él mismo vivió en condiciones de humillación, pero eligió no definirse por ellas. De la misma manera, tú puedes vivir una ruptura sin que esa historia determine tu valor ni tu identidad. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió sus pensamientos más íntimos mientras lidiaba con guerras, traiciones y la muerte de varios de sus hijos. En Meditaciones, se dirige a sí mismo como si fuera un padre paciente con su alma herida. Su resiliencia se demuestra en su capacidad de gobernar con compasión, de mantener la calma en medio del caos. Sobre todo, de aceptar aquello que no podía cambiar. En el terreno del amor, su ejemplo sirve para recordarnos que el dolor, aunque legítimo, no debe quitarnos la claridad ni la presencia. Cuando una relación termina, cuando alguien a quien amamos decide alejarse, nuestra mente suele entrar en espiral. Marco Aurelio nos diría: si el dolor viene de algo fuera de ti, recuerda que no depende de ti. Y si está dentro, también puedes transformarlo. Es esa humildad ante el destino, esa aceptación activa, la que permite avanzar sin cerrar el corazón. Séneca, por su parte, representa quizás el cierre más radical, el momento de la muerte. Condenado por el emperador Nerón, Séneca fue obligado a suicidarse. Lo hizo con serenidad, rodeado de sus discípulos, pronunciando palabras que aún hoy resuenan con fuerza. Su coherencia final no fue un acto teatral, sino la culminación de una vida dedicada a la virtud. ¿Y qué tiene que ver eso con el amor? Todo, porque en el amor también hay pequeñas muertes, la muerte de un nosotros, de un futuro compartido, de un proyecto en común. Séneca nos enseña que podemos despedirnos con nobleza, que no necesitamos gritar para demostrar que nos dolió, que el adiós puede ser un acto de amor hacia el otro y hacia uno mismo. Morir con serenidad, en su caso, fue vivir con coherencia hasta el final. Soltar a alguien con serenidad es, a veces, lo más valiente que podemos hacer. Más allá de los filósofos clásicos, hay historias actuales que también iluminan este camino. Personas comunes que, sin haber leído a Séneca ni a Marco Aurelio, aplican los principios estoicos cuando enfrentan rupturas dolorosas. La mujer que, después de una relación abusiva, elige reconstruirse sin buscar venganza ni aferrarse al rencor. El hombre que acepta con dignidad que la persona que ama ya no quiere compartir su vida con él y, en lugar de insistir, le desea felicidad desde la distancia. El joven que, tras el final de un amor que lo llenaba de ilusión, decide no cerrar su corazón al siguiente capítulo de su vida, y en lugar de destruirse en el dolor, se dedica a su crecimiento personal. Estos ejemplos cotidianos tienen tanto valor como los antiguos, porque demuestran que el estoicismo no es una pose intelectual, sino una práctica del alma. Incluso en el ámbito del deporte, encontramos figuras que encarnan esta filosofía sin nombrarla directamente. Novak Djokovic, por ejemplo, ha hablado abiertamente sobre su entrenamiento mental, su desapego del resultado y su enfoque en controlar solo lo que está bajo su voluntad. Aunque no se trate de una historia de amor en el sentido clásico, si hay una lección valiosa. No podemos controlar si el otro nos elige, si se queda, si ama como deseamos. Pero sí podemos elegir nuestra respuesta.
Djokovic perdió partidos importantes, sufrió derrotas públicas, pero su enfoque estoico le permitió transformarlas en impulso en lugar de herida. De igual forma, cada no que recibimos en el amor, cada adiós inesperado, puede convertirse en el inicio de algo más sabio si elegimos no identificarnos con la pérdida. Estas historias, de ayer y de hoy, nos recuerdan que la verdadera resiliencia no es negar el dolor, sino atravesarlo con virtud. Que el desapego no es indiferencia, sino libertad emocional. Y que amar con sabiduría no significa amar menos, sino amar mejor, sin cadenas, sin obsesión, sin perderse a uno mismo en el intento. El estoicismo no promete que el amor no dolerá, pero sí nos da las herramientas para que ese dolor no nos destruya, sino que nos construya. Y eso, en un mundo donde tantas personas se rompen por amor, es una forma de revolución silenciosa. Dejar ir nunca debe confundirse con huir, ni con rendirse. El acto de soltar, en su forma más auténtica, no es un escape, sino un retorno a uno mismo. A menudo, el miedo al dolor nos hace aferrarnos a lo que ya no nos pertenece, buscando en lo externo lo que solo podemos encontrar en nuestro interior: paz, equilibrio y amor propio. Cuando amamos profundamente, la tendencia natural es aferrarnos, temer que el vacío que se crea al soltar nos consuma. Sin embargo, este vacío no es un enemigo, es una oportunidad. La verdad es que solo al soltar, al desprendernos de lo que ya nos suma, podemos reencontrarnos con nuestra esencia más pura, con la capacidad de crear un amor más saludable, más consciente, que no dependa de la presencia de otro, sino de la abundancia que reside en nosotros. El dolor, cuando se experimenta con conciencia, deja de ser una fuerza destructiva y se convierte en una fuente de sabiduría. Cada cicatriz, cada herida emocional, es una lección que nos enseña algo esencial sobre quién somos, sobre cómo amamos y sobre cómo podemos mejorar. El verdadero desafío no es evitar el dolor, sino aprender a convivir con él sin que nos defina, sin que se convierta en el centro de nuestra existencia. El dolor, cuando es entendido como parte natural del proceso humano, tiene el poder de transformarnos, de hacernos más fuertes y más sabios. La resiliencia no es la capacidad de no sentir, sino la de navegar a través de esas aguas turbulentas con serenidad y comprensión. Y es aquí donde reside el verdadero poder, en la serenidad interior. No en la capacidad de controlar todo a nuestro alrededor, ni en la habilidad de forzar resultados, sino en la paz interna que nos permite abrazar lo incierto, soltar lo que no nos sirve y encontrar satisfacción en lo que es. El poder de ser serenos en medio de la tormenta, de permanecer centrados aunque el mundo a nuestro alrededor se tambalee, es lo que nos permite, no solo sobrevivir, sino prosperar. Cuando entendemos que el amor no tiene que destruirnos para ser real y genuino, que podemos amar sin perder nuestra identidad ni nuestra paz, descubrimos una forma de relacionarnos mucho más profunda y rica, basada en el respeto mutuo y el entendimiento. Amar no debe destruirte, ni arrastrarte a un pozo de inseguridad, desesperación o vacío. Si el amor que ofreces y el amor que recibes se siente como una carga insostenible, si te consume y te despoja de lo que eres, entonces es hora de soltar. El amor, en su forma más elevada, es liberador, no restrictivo. Es un puente que nos conecta con los demás sin perder nuestra autonomía, sin borrar nuestra individualidad. No se trata de buscar a alguien que llene un vacío, sino de compartir lo que ya está completo en ti. Si el amor que vives te arrebata esa paz interior, no es amor verdadero. Es apego, es dependencia, es miedo disfrazado de afecto. Ahora, más que nunca, es el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. De aplicar la filosofía estoica no solo como una teoría, sino como un modo de vida. Practica el desapego consciente. Vive con virtud, elige la paz por encima de la aprobación externa. Y recuerda siempre que lo que está fuera de ti no puede definir tu bienestar. Tú eres el arquitecto de tu paz interior. No te permitas ser un prisionero del pasado, ni de un amor que ya no te nutre. La verdadera libertad está en la capacidad de soltar con dignidad, de amar sin aferrarse y de vivir con la serenidad que solo el conocimiento de uno mismo puede otorgar. Es tiempo de elegir tu paz. Es tiempo de volver a ti mismo. Y al hacerlo, el mundo te ofrecerá un amor más grande, más puro y más sabio que jamás imaginaste. No es el fin del amor lo que importa, sino lo que aprendas de él, lo que seas capaz de construir en ti mismo a través de él,
lo que te permita transformar cada ruptura, cada despedida, en una nueva oportunidad de renacer más fuerte, más completo y más consciente.